Gracias, Mati. Cada vez que no hacemos lo que Dios nos pide, que nos desprendemos de su voluntad, hay dolor, hay tristeza. Cada vez que nos separamos de lo que Dios nos dice, sufrimos consecuencias del pecado. Vamos a orar. Nuestro Dios, te alabamos, Dios Santo, porque tenemos el gran privilegio de contar con tu palabra para poder ser instruidos, ser capacitados. Es la única que tiene autoridad en la vida de tus hijos. Es la única a la cual nos invitas a conocer, a empaparnos de ella, a que abunde en nuestro corazón y en nuestra mente para que nuestra vida sea transformada. Gracias por la bendición de haber conocido al Señor Jesucristo. Gracias porque estamos escondidos en Él, como hoy escuchábamos. Gracias por poder experimentar esa protección, ese cuidado. Y gracias por lo que tienes preparado para nosotros. En el mientras tanto, queremos que nos hables, que nos guíes con tu Espíritu Santo a conocer tu voluntad para poder ponerla en práctica, por obra. Así que gracias por la iglesia, gracias por el Espíritu Santo, gracias por tu palabra. Queremos escucharte en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, dice Juan, capítulo 15. ¿Se acuerdan de qué habla el capítulo 15 de Juan? De la vid verdadera. Bien, vamos a ver el verso 4 y el verso 5. ¿Se acuerdan de la palabra que les pedí que tengamos en cuenta? ¿Cuál es? Permanecer. Dice, permanezcan en mí. ¿Quién dice esto? El Señor. Dijo, permanezcan en mí. Ese es el deseo del corazón de Dios, del Señor, que nosotros como sus hijos permanezcamos. La tendencia nuestra es a veces a salirnos, de estar cerca de Él. Permanezcan en mí y yo, es la promesa, voy a permanecer en ustedes, pues una rama que somos nosotros somos la vid, somos simples ramas. Pues una rama no puede producir fruto. Una rama desprendida, sin permanecer en la vid, no puede, dice, producir fruto. Si la cortan de la vid, y ustedes tampoco pueden ser fructíferos. Ese es el deseo muchas veces nuestro, me imagino, de dar fruto. Pero dice, ustedes no pueden ser fructíferos si no permanecen en la vid. Ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos, dice el Señor, que permanezcan. ¿Qué significa permanecer? Quedarse, a menos que permanezcan en mí. Dice el verso siguiente, el verso 5, ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas. No nos olvidemos, somos simplemente ramas. Las ramas por sí mismas, sin estar conectadas a la vid, no pueden hacer nada. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Ciertamente, dice el verso 5, yo soy la vid, ustedes son las ramas, los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto. Pensaba esta semana, cuando preparaba el mensaje, me acordaba, viví en Chosmalal hasta los 13 años, me crié con mis abuelos, no viví con mis padres, mi mamá era mi abuela, y me acuerdo, mi abuelo falleció cuando yo tenía 6 años y me quedé con mi abuela a partir de ahí. Y me acuerdo que ella me pedía que riegue el patio. En el patio de ella había un parrón o parral, como le quieran llamar. Ahí lo llamamos de diferentes maneras. Pero había un parrón tremendo, grande, y parte de mi tarea era regar. Vieron que el parrón, una de las virtudes que tiene es que tiene sombra. Entonces parte de mi tarea era regar, le tiraba agua a las uvas y después disfrutaba de subirme arriba de una silla y empezar a comer las uvas del mismo parrón. No sé si alguna vez lo hicieron. Comerlas desde ahí. Y después
a la distancia pensaba que esos manojos, racimos, perdón, gracias, de uva, esos racimos a veces colgaban del parrón y no se desprendían. No se desprendían. Impresionante. Aparte, imaginándonos, ¿a qué racimo se le ocurriría desprenderse? ¿A qué racimo se le ocurriría la idea descabellada de desprenderse de esa rama, la cual le da vida? Esa rama le da vida al racimo y a su vez le permite desarrollar un fruto para que todos los que tenemos la posibilidad de hacerlo podamos disfrutar de ese fruto. A ningún racimo se le pasaría por la cabeza eso. Me acordaba de Moisés cuando le dice a los 2 espías, ¿se acuerdan que elige un espía de cada tribu de Israel y les da la orden de ir a explorar esa tierra prometida por Dios al pueblo de Israel? Y le dice, vayan a esa tierra, fíjense cómo son las fortificaciones, fíjense cómo son las personas que hay allá, fíjense qué tipo de tierra es y tráiganme muestra de alguna de las frutas que hay. Justo fueron en la época donde estaba la uva madura y trajeron un racimo. ¿Se acuerdan cómo era el racimo? Impresionante, lo tenían que traer entre 2. Con un palo de hombro a hombro traían un racimo de uva que era impresionante. El fruto de la tierra prometida es algo extraordinario. Algunos se deben acordar cuando aparecía don Mario y Aurora con las bolsitas de uva que cosechaban de su casa y empezaban a repartir a toda la congregación. ¿Se acuerdan? Era algo hermoso, algo que disfrutábamos mucho. Hay un estilo de vida actual en el mundo que nos rodea que cada vez es más fuerte. No es nuevo esto. No es nuevo porque lo experimentó el hijo pródigo que estaba en su casa, pero en lugar de permanecer, que es la palabra que nos tenemos que fijar hoy, en lugar de permanecer en la casa de su padre, donde no le faltaba absolutamente nada, decidió experimentar algo nuevo, algo diferente. Y hoy por hoy, la sociedad, el mundo que nos rodea de una forma o de otra, y estos movimientos que hay, ya sea feministas o movimientos de todo tipo, te invitan a dar volantazos en tu vida para hacer algo diferente, para hacer algo distinto, para experimentar en el transcurso de la vida algo, una adrenalina especial. Lo que no te dicen es dónde puedes ir a parar. Y en realidad ese tipo de determinaciones o de decisiones pueden llevarnos a parar a cualquier lado. Lo que te invitan a decir constantemente es renovate, tenés que cambiar. Si no está funcionando tu relación matrimonial, vos no estás obligado a quedarte atado. Cortala y experimentá algo diferente. Cada uno es libre. Eso no lo vemos en la palabra de Dios. Ahora yo les pregunto, ¿hay verdadera productividad? Yo lo veo en el rubro nuestro. ¿Hay verdadera productividad cuando uno ni siquiera ha tomado la determinación de buscarle la vuelta a algo que no funciona? ¿Hay verdadera productividad si no dejé todo en cuanto a lo que podía dar en aquella tarea que me fue asignada? ¿Hay verdadera productividad si no me esforcé para tratar en lo posible de revertir la situación, por más adversa que me toque estar pasando? Es imposible que haya verdadera productividad. A veces
llevo 2 o 3 años en alguna tarea y sin haberle buscado la vuelta, porque la presión misma que veo alrededor es cambiar, lo hago sin considerar la pérdida que significa eso en cuanto a la experiencia ganada por más dificultades que haya tenido. Ese capital intangible que no veo, esa experiencia ganada, es un capital que muchas veces no tengo en cuenta y no valoro. Ahora, permanecer, ¿qué dijimos que es? Quedarse. Permanecer dijimos que es quedarse. Yo les pregunto, ¿a pesar de las dificultades? Sí, a pesar de las dificultades. El Señor mismo en la oración de Juan 17 dijo, Padre, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Permanecer es quedarse. Me gusta ver esos matrimonios que tienen dificultades. No hay ningún matrimonio que conozca al menos que no hayan tenido dificultades, pero que a pesar de las dificultades permanecen juntos, que a pesar de los inconvenientes que surgen están firmes. Hay un ejemplo en la palabra que es el apóstol Pablo. ¿Se acuerdan? El apóstol decía, prosigo a la meta. ¿Se acuerdan algunas de las dificultades que el apóstol Pablo en su peregrinar acá en la tierra sufrió? ¿Qué pasó el apóstol Pablo? ¿Pasó hambre? ¿Pasó necesidad? ¿Pasó frío? ¿Estuvo encarcelado por la causa de Cristo? Casi se muere porque se le dio vuelta la barca en la que iba. Sufrió también algunos sinsabores cuando Juan Marco se comprometió a ir con él y sin embargo a mitad de camino se dio vuelta, dijo no voy. Es una situación difícil. Podría haber dicho así no se puede servir al Señor. Pero él dice no quiero, en Filipenses 3:12, no quiero decir que yo haya logrado estas cosas, ni que haya alcanzado la perfección, decía el apóstol, pero sigo adelante a fin de hacer mía esa perfección para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. Sigo adelante. A mí realmente a veces me da mucha tristeza o hay mucha impotencia cuando con mucha facilidad veo personas que ven caídos sus sueños. Me refiero a sueños cuando digo, yo soñé con un matrimonio para toda la vida. Soñé y ese matrimonio por distintas situaciones quedó herido, quedó lastimado. Me da mucha tristeza cuando con mucha facilidad esos anhelos que tenía en el ministerio, donde sea, quedan caídos. Me da tristeza realmente y me da impotencia cuando los compromisos que he asumido no sé dónde quedaron. Por distintas circunstancias y por diferentes justificativos. También aún el propósito que Dios tenía para tu vida o para mi vida queda a un costado. Me da tristeza. Pero hay un solo secreto en todo esto. ¿Cómo dijimos que es la palabra? Permanecer. Ese es el secreto. No hay otro secreto. Es permanecer. Volviendo al retrato este de la higuera, para que ese racimo esté con un fruto vigoroso, es imprescindible que permanezca a la vid. Lo mismo sucede en nuestra vida. Es imprescindible si deseamos y anhelamos dar frutos que bendigan a otros, estar pegados a la vid. Es imposible que podamos ser personas productivas que puedan ser de bendición, que es algo que todos deseamos, ser de bendición, entiendo, a las personas que nos rodean y en el lugar donde Dios nos ha puesto. Pero quiero decirte algo, es imposible poder ser de bendición si no permanecemos en la vid.
si no permanecemos en Cristo. Una vida separada de Cristo, por más que la fachada diga otra cosa, por más que los demás vean otra cosa, una vida separada de Cristo es una vida improductiva, o tal vez con frutitos muy chiquitos porque todavía la savia sigue funcionando, pero que al corto plazo se van a terminar muriendo. El verso 7 del capítulo 15 continúa diciendo el apóstol: si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. La unión a Cristo, la unión de nuestra vida a esa vid, no se limita exclusivamente o únicamente a esto de venir y congregarnos, de estar juntos, de disfrutar de la reunión. Es mucho más profundo, tiene que ver con que la palabra de Cristo habite, como dice Colosenses, ¿se acuerdan? Habite en abundancia en mi mente, en mi corazón, y pueda transformar mi vida y que se vea mi vida transformada porque esa palabra ingresó en mi corazón, porque fue meditada y porque fue transformando mi manera de actuar. Cambie su manera de pensar para que entonces cambie su manera de vivir, dice el apóstol. Que la palabra de Cristo habite en abundancia en nosotros. Ahora, para que mi vida sea transformada, esa palabra que es sinónimo de la savia, esa savia es la que produce el verdadero fruto en mi vida, pero tengo que darle el lugar. Esa savia produce frutos y resultados extraordinarios cuando estoy pegado a la palabra de Dios y la pongo por obra. Y quiero terminar con esto, porque hoy propuse en mi corazón que el mensaje sea corto, pero que nos quedemos con este concepto. No sé si estás desanimado, pero quiero animarte a que permanezcas en el Señor. Si estás desanimado o desanimada, quiero animarte a que permanezcas, a que no te separes del Señor. Si estás en tu vida o te sentís en tu vida sin frutos para compartir, es decir, que te mirás o te pones a pensar y decís, ¿qué estoy compartiendo? ¿Qué frutos estoy compartiendo con las personas que me rodean? Quiero decirte que todavía estás a tiempo, que el deseo del corazón de Dios es que todos y cada uno de nosotros, no hay ninguno de nosotros que no pueda volver a los pies de Jesucristo, arreglar sus cuentas con Él y permanecer firme en ese tronco que es el que nos da absolutamente todo. Entonces, quiero pedirte que no aflojes, que no bajes los brazos, que si estás desanimado, levantes la vista, que pongas la vista en Jesucristo. Nada de lo que hagamos fuera de Jesucristo tiene verdadero sentido. Todo lo que nos vamos a llevar es aquello que hagamos en dependencia de Él. El Señor dijo, separados de mí, nada podemos hacer que lleve honra a su nombre, que lleve gloria a su nombre. Todo lo demás tiene que ver con esfuerzos humanos, carnales, que quedan acá. Lo único que nos vamos a llevar es aquello que hayamos hecho en dependencia de nuestro Señor. Así que hay mucho por lograr en este 2022, pero separados de Él nada podemos hacer. El Señor dijo en Filipenses, a través del apóstol Pablo, Filipenses 1:6, el que comenzó en ustedes la buena obra, Él la va a perfeccionar. ¿Hasta cuándo? Hasta el día de Cristo, hasta que el Señor venga a buscarnos. Pero hasta que eso suceda, la invitación, el deseo del corazón de Dios es a permanecer pegados a Él. ¿Sabes qué?
Tal vez Dios tenga que podar algunas ramas en tu vida o en mi vida, pero por favor no te resistas. El Señor sabe cómo hacerlo. Y si Él tiene que podar algunas ramas es precisamente para que ese fruto, mayor fruto, para que tenga más fuerza y para que ese fruto sea algo extraordinario. No te resistas a lo que el Señor está queriendo hacer en tu vida, porque Él quiere dar fruto a través tuyo, a través mío. Y ese fruto, te recuerdo, no es para tu beneficio, es para beneficio de las personas que nos rodean, que te rodean a vos. Y termino con este pasaje, 1 Timoteo 4:15. Dice, ocúpate de estas cosas, ocúpate de permanecer, ocúpate de permanecer en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. El deseo del corazón de Dios es poder ser de bendición a todas las personas que nos rodean con ese fruto que solamente Él puede darnos si permanecemos en Él. Así que Dios bendiga su palabra y que en este año, si el enemigo quiere frenarte, quiere detenerte, quiere desviarte, quiere hacerte cambiar de rumbo, no lo escuches, no le obedezcas. Lo único que verdaderamente trae satisfacción a nuestra vida es poder estar pegados a Él, es permanecer en Él y poder recibir esa savia que transforma mi vida, que es la palabra, para bendición propia y para bendición de las personas que nos rodean. Oramos. Dios, te damos gracias una vez más. Gracias por esta palabra preciosa que podemos contar y disfrutar. Gracias por animarnos a permanecer pegados a la vid, a permanecer pegados a Jesucristo, a no desviarnos, para poder recibir ese fruto extraordinario que solamente puede venir de esa unión contigo, para poder ser de bendición, para poder disfrutar también de cómo los demás disfrutan de esa bendición. Así que gracias. Te pedimos que nos despidas, Señor, con tu paz y con tu bendición y que en esta semana podamos considerar lo que nos has enseñado en tu palabra. Así que alabamos tu nombre, te bendecimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.